Hola, gracias por venir. Os damos la bienvenida a esta charla familiar en la que estáis todos invitados, invitadas a hablar cuando queráis y cuando consideréis oportuno. Para mí es un placer presentar la nueva obra porque es una más. Así como muchos periodistas tenemos ese trauma de ¡ay, me gustaría ser escritor! Eduardo llega décadas cumpliéndolo, ¿no? Mayor. ¿En qué año? ¿En el 2000? En 2010 publiqué el primer libro de ficción. Bueno, vamos a explicar por qué le estoy dando yo paso. Eduardo Rojo y yo fuimos compañeros en Radio Nacional. Yo empecé en Radio Nacional San Sebastián cuando él estaba en Vitoria. Yo era un jovenzuelo con una maleta llena de alegría y sueños e ilusión. Y luego ya me vine para Madrid. Entonces es muy curioso porque nosotros nos conocemos de voz durante años, pero creo que es la primera vez que estamos en persona humana. O sea, fijaros qué curioso, ¿no? Y ha sido gracias a este libro, a Sefardíes en Nueva York, del que vamos a hablar un poquito. Bueno, antes me gustaría contaros las otras obras que ha hecho Eduardo, y esto lo voy a coger desde aquí. Libros de relatos, que son La noche de las 7 lunas, El haya que lleva escrito tu nombre, las novelas La rebelión de los monjes negros, Muerte de un anticuario, Matar a un lendakari, El tren del desamparo y ahora Sefardíes en Nueva York. Son 9 cuentos. Son muy interesantes porque realmente para conocer todo lo que fue Sefarad y sobre todo la diáspora y bueno, los sueños del ser humano, ¿no? Las ilusiones, los dramas, lo que se cumple, lo que no se cumple en general, la vida, lo refleja de una forma muy interesante. Además también al final tiene una parte un poco, no sé si deciros como de metaliteratura, porque no sé si debería hacer spoiler o no. ¿Hago spoiler? Bueno, porque hay un momento en el que parece que hasta que el propio autor empieza a hablar y se vuelve protagonista de la historia, y encima a mí me resonó especialmente porque, claro, habla de sefardíes, habla de Nueva York. Te juro que ya había un momento al final que me sentía como en estas películas en las que se rompe la cuarta pared y dices, voy a acabar saliendo yo. Porque se da la casualidad de que yo tengo familia en Estados Unidos, en Nueva York, en Manhattan. Y yo quería arrancar, ya sabéis que dicen que para este tipo de historias hay que arrancar rompiendo el hielo con una anécdota absurda, pues es lo que voy a hacer ahora. Y yo tengo familia allí y solía ir desde pequeño, ¿vale? Desde que tenía 7, 8 años, yo pasaba un mes en Manhattan con mi familia y luego mi primo, que tenía la misma edad, pasaba un mes en San Sebastián. Y una vez, con 7, 8 años, me coge mi tía y me dice, bueno, Igor, ha llegado el momento de que sepas como algo de la familia, ¿sabes? Me parecía algo súper trascendental. Digo, ¿qué será? Me dice, mira, tienes que saber, nosotros nos apellidamos Gómez. Y claro, hace unos siglos los reyes Isabel y Fernando se reunieron con nuestra familia y bueno, les agradecieron todo lo que habían aportado al país, pero les dijeron que, bueno, que tal como estaba la situación política, o se convertían o tenían que abandonar el país. Yo como, qué fuerte, que a mi familia, los reyes católicos. Digo, ¿de verdad? Claro, yo era un joven muy impresionable. Y dice, y entonces, pues claro, lo decidieron. Claro, luego yo volví a Donosti, se lo comenté a mi hermano, le dije, oye, que está aquí, le dije, Alberto, ¿sabes qué me ha dicho la tía? Que los reyes se juntaron con nosotros. Y dice, pero qué tontería. Y me contó, entonces, esto es lo del edicto de Granada, que fue la expulsión de los judíos. Y claro, como algunos eligieron Gómez, porque hay algunos Gómez que eran sefardíes porque eligieron el nombre, era un nombre parecido a su apellido real y dijeron, bueno, pues lo cogemos. Entonces, donde yo creía que teníamos una historia, ¿sabes? Como un pasado, un arraigo tremendo, pues luego ya me pusieron en el contexto y me dijo, no, que esto es la expulsión de los judíos y nosotros somos unos más. Y no tiene por qué tener nada que ver con nosotros. Luego hay otra historia muy graciosa, entra mucho el Hudson en este libro y según mi tía, primero se llamaba Río Gómez. Pero bueno, vamos a dejar, ¿verdad? Vamos a dejar el tema aquí y sí me gustaría empezar preguntándole a... Tu tía tiene la casa en el río Hudson, ¿no? Mi tía tiene la casa en la calle 70 con Broadway, que es a 2 manzanas del río Hudson, que el río Hudson podríamos decir que es un personaje más del libro. Sale mucho y en muchas situaciones. Yo te quiero hacer varias preguntas. La primera, bueno, hay una que me llama mucho la atención. Tú vas leyendo el libro y dices, este tío es un enamorado de Nueva York, lleva toda la vida viviéndolo, paseándolo. ¿Y cuál es la realidad?
Pues la realidad es que, buenas tardes a todos, gracias por venir, gracias también a Igor por estar aquí acompañándome. La realidad es que es uno de los viajes que no tengo pendientes porque no he ido nunca y no creo que vaya a ir ya. Porque hoy me he dado cuenta que me agobia hasta venir a Madrid, ¿no? Entro con el coche, hay un atasco, luego por aquí no se puede, por aquí sí, entonces me agobio mucho. Entonces, no sé, Nueva York lo veo un poco lejos. Entonces, es cierto que son todos relatos ambientados en Nueva York y yo no he estado en Nueva York. Entonces, no sé si doy el pego o no, pero con la herramienta esta de Google Earth, pues es que puedo ver hasta los nombres de los bares o de los restaurantes, del cementerio judío viejo que está metido entre unas casas, veo los laterales, las ventanas que tiene, como son, veo hasta la inscripción. Es una cosa increíble cómo se puede navegar y, bueno, un poco sí que conozco Manhattan ahora, ¿no? Después de todo esto. ¿Por qué sefardíes en Nueva York? Más allá de tu apellido. Bueno, dicen que el apellido Rojo puede ser converso, yo no lo sé, pero bueno, tenemos muchas papeletas. Pero siempre me ha llamado la atención la historia de los judíos sefardíes, ¿no? Que se fueron, les expulsaron de España, fijaos, y luego cómo han mantenido 500 años después. En este libro hay una cosa que es constante. Son los judíos que han salido de España, de la península ibérica, y 500 años después se juntan en Nueva York y son capaces de entenderse, algunos todavía. Habiendo ido por unos Portugal, Holanda, Nueva York, otros Marruecos, Esmirna, Turquía, Nueva York, y luego se han juntado allí. Eso es una cosa que a mí siempre me ha fascinado y muchos de esos relatos están ahí. Y después los sefardíes es un poco, y los judíos en general, una historia de desarraigo, ¿no? De perdedores, y la literatura está hecha siempre de eso, ¿no? De la gente de éxito se hacen biografías, pero bueno, literatura buena no se suele hacer, ¿no? Entonces siempre me ha llamado la atención y cómo han conservado ese vínculo, ¿no? con el pasado y que eso les permite ahora entenderse. Incluso hay varios relatos no solo entre sefardíes en un sitio común, sino con muchos sudamericanos o latinoamericanos que hay en Nueva York, ¿no? Hay un conserje de una universidad y con un latino pues que se entiende ese idioma. También me llamó la atención cómo mezclas realidad y ficción, ¿vale? Porque yo empiezo a leer las historias, empieza con los 23 innombrables cruzan el mar. Esto, por ejemplo, esto es real, hubo 23 sefardíes que llegaron a Nueva York, ¿no? Nueva Ámsterdam, igual ni siquiera lo era, no sé, Nueva Ámsterdam. Entonces, claro, yo voy leyendo y tal, y en un momento sale una historia de Oña en la que está el hijo de un secretario de Estado de Estados Unidos, que es real. Y entonces en la mitad miro y digo, bueno, este hijo realmente, su hijo fue un clérigo, que es lo que aparece, bueno, un alto cargo de la iglesia, y efectivamente lo era. Y su hijo estuvo en Oña, es decir, el hijo de este secretario de Estado de Luna estuvo en Oña y estuvo en Oña. Me gustaría que nos contaras, no sé, cómo has hecho ese entremezclar entre personajes ficticios y reales que realmente cuela, por no deciros que también aparece Antonio Muñoz Molina, aparece Woody Allen, aparece Bob Dylan. A mí me gusta mucho, me gusta mucho mezclar realidad y ficción, ¿no? Porque yo creo que para entender la realidad se entiende mejor desde la ficción. Leyendo el periódico o viendo el telediario a veces no te enteras muy bien de lo que pasa. Pero en las novelas, al poder mezclar realidad y ficción, yo creo que interpretamos o damos con más claves de la realidad, ¿no? Y eso es a mí una cosa que me gusta, poner a los personajes de ficción en situaciones reales, y a personajes reales les pongo haciendo cosas de ficción. Luego, esto es literatura, no es un libro de historia. Puede estar documentado más o menos bien, pero hay que darse cuenta de que es un libro siempre de ficción, ¿no? Y después el relato, por ejemplo, el primer relato, el de los 23 innombrables cruzan el mar, es un relato histórico y se debe respeto a la historia, ¿no? Esto es una historia judíos sefardíes que estaban en Recife,
que habían hecho ese viaje España, Portugal, Holanda, y con los holandeses habían ido a las colonias en la zona de Brasil. Hubo un momento que los portugueses, la guerra entre los portugueses y los holandeses, siglo XVII creo que es, entonces vuelven a huir porque venían los portugueses con la Inquisición otra vez, ¿no? Vuelven a huir y se pierden en un barco y aparecen en Nueva Ámsterdam, en Manhattan, que era entonces de la compañía esta de Indias Occidentales de los holandeses, bueno, que vivían de tráfico de esclavos, de muchas cosas, ¿no? Y aparecen allí y se asientan allí. Y eso es una cosa con el idioma, por ejemplo, el castellano se habla en Manhattan antes que el inglés, con estos sefardíes que llegaron y fundan allí la sinagoga de portugueses y de los españoles, ¿no? Entonces, en el castellano también mantener el idioma es una de esas cosas que te hacía antes de que hacían el reverso del viaje, ese que hacían por los dos lados y que les une. Es como una patria común que tienen el castellano ahora todavía, aunque hay muy poquitos sefardíes ya que lo hablen. Bueno, en muchos puntos del libro sí que hay fragmentos de canciones, de textos, de nanas, que efectivamente son así, ¿no? Son escogidos tal cual y están en judío-español. Sí, el libro está salpicado de canciones populares sefardíes, están recogidas de libros, ¿no? No recuerdo ahora, por ejemplo, algún libro de Paloma Díaz Mas, que es una profesora de filología y académica de la lengua que suele venir aquí a dar charlas, y incluso fragmentos de periódicos. Hay muchas cosas que están cogidas de la realidad. Esa mezcla de realidad y ficción para entender mejor y proyectarnos mejor. A mí hay una cosa que te he dicho antes que me llama un poco la atención. A ver, yo como recomendaciones personales de haberlo leído, me gusta que es muy limpio, ¿vale? Que es una literatura, son unos cuentos muy limpios. Es decir, a veces es verdad que los autores no pueden evitar caer en la arrogancia de necesitar utilizar, no sé, mucho barroquismo a la hora de definirnos las cosas. Es muy limpito, ¿verdad? Te lo cuenta todo muy bien, muy limpio, sin artificios. Pero te decía antes, hay mucha muerte, entre comillas, que había cierto nihilismo en las historias. No sé. Hay 9 relatos. Es la vida misma. Sí, claro, todos al final acabamos muertos, ¿no? Entonces, y yo creo que en la literatura siempre dice que hay 2 grandes temas, dicen amor y muerte, ¿no? A mí casi me parece solo uno, la muerte o lo trágico, yo creo que es mucho más material literario que los éxitos, ¿no? Entonces, pues yo sí que de todos modos, de los 9 cuentos, en 6 sí que hay muerte y en 3 no. Y algunas muerte natural del viejo. Estaba pensando, buscas, a la hora de escribirlos dices, yo qué sé, ¿sabes? Miras todas las pasiones griegas y dices, van a entrar todas. ¿O es casualidad? Porque sí es verdad que entre todas las historias, jolín, se ve pues toda una paleta de colores de lo que somos los seres humanos, ¿sabes? Con nuestras ilusiones, nuestras decepciones, nuestras frustraciones, la rutina, y veo que sale un poco todo. ¿Eso ha sido casualidad? ¿O has intentado...? Jolín, pues ¿cómo te diría yo? En los 23 innombrables veo intentar superar a los padres. O sea, en el sentido de intentar convertirte en una persona como no eran tus antepasados, ¿no? Como en esa proyección. En Periodista en Nueva York veo a un plagiador frustrado que se siente que es un mentiroso y nadie lo sabe. En Una perdiz roja en Central Park ve algo mucho más, no sé, algo mucho más casi onírico, trascendental. ¿No? Es una persona que vive en Nueva York. Puedo hacer spoiler, ¿no? Sí. Vive en Nueva York y necesita una perdiz roja de los montes de Oña. En Agua de Roca, hombre, fíjate, más que todas las pasiones volvería a lo mismo, ¿no? A la parte del nihilismo, es decir, a vidas, a intentos de conseguir algo más y que a veces acaba frustrado. Pues sí, la vida es dura. Yo creo que
ya te digo que para hacer literatura tienes que hacerlo siempre por las esquinas, no puedes ir siempre de frente por el camino del éxito. Yo creo que hay que, en los pequeños detalles, en los 23, por ejemplo, hay una cosa también común en estos relatos, nombrabas el primero, es un problema que tenían los judíos era del desarraigo que decía antes, pero de identidad, ¿no? De sentirte... en ese primer relato, el judío, esa familia, Manuel Capadose, funda Nueva York, por decirlo así. Ahí cuando se independizan las 13 colonias, forman los Estados Unidos. Él, como judío, participa y por primera vez se siente y dice, oye, estoy haciendo algo y yo soy protagonista de hacer este país, ¿no? Este estado, lo que sea, ¿no? Y entonces ahí va resolviendo un poco su crisis de identidad, que en el caso de los judíos, yo creo, o por lo menos así lo planteo, a veces, no solo ellos, sino más gente, ¿no? Más pueblos, se le plantea, ¿yo soy ciudadano americano primero o judío primero? ¿Qué es primero, mi ley tradicional o el sistema, las leyes seculares de Nueva York, ¿no? Ahí hay una tensión, hay un choque, y del choque de la tensión pues salen, ese también muere defendiendo la independencia de los Estados Unidos en la batalla de Saratoga, ¿no? Bueno, que está metido ahí y ahí es la historia son 3 generaciones, de los primeros que llegan a Nueva Ámsterdam, luego a Nueva York, y participa el nieto de uno de aquellos 23, participa en la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Y después el otro caso que contabas, el de que ahí se debe, Sefardíes de Nueva York, es un título que se debe a García Lorca, que García Lorca sale también en ese de periodista en Nueva York, que es como poeta en Nueva York también. Entonces este es un judío que viene desde Turquía, creo que es, desde Esmirna, y trabaja en el New York Times, ¿no? Pero no tiene mucha idea. Y es un poco un personaje que es falso, ¿no? Trata siempre de copiar o de vivir de las cosas de otros, ¿no? Y entonces ahí conoce a García Lorca, y a mí es un relato que me gusta mucho, porque García Lorca, que no hablaba nada de inglés, que fue allí en la época del crash del 29 y tenía que dar clases de inglés en Columbia, en la universidad, y se entiende con José Estrugo, que era este sefardí que escribía Fijaos que en Nueva York, en el siglo XIX, había varios periódicos sefardíes que escribían eran aljamiado, eran los caracteres, eran hebreos, pero si tú lo leías sonaba en español, ¿no? Como hacían también, como sale el Quijote con los moriscos, ¿no? Cuando el aljamiado, el lenguaje aljamiado. Y entonces este hombre se entiende así a lo que iba, se entiende con Lorca en ese idioma, y luego había 16.000 ejemplares, tiraba el periódico La Vara, creo que se llamaba, que se escribía en judeo-español, en Nueva York, a finales del 19. O sea, eso es una historia muy chula, porque ese periodista que habla con Federico García Lorca en ese momento está trabajando para el Times, ¿no? Que le han llamado del New York Times, y él realmente es el único que sabe que es un impostor, porque su gran artículo se basa en el primer cuento. ¿Vale? Uno de los personajes del primer cuento contó su historia de cómo fue el desembarco en Nueva Ámsterdam, tal y cual, y él lo plagió, y de repente se lo encontró en una librería, se lo guardó y dijo, espérate, que esta es la mía. Entonces me voy a uno de los más divertidos, aunque acabe como acabe, que es el de Woody Allen, ¿vale? Entonces, poneros en situación, una residencia de ancianos, así como en las afueras, ¿no? No en Manhattan Centro, en las afueras, la sala de audiovisuales, que podrían llamar, y un señor solo ahí viendo Manhattan. Está viendo Manhattan de Woody Allen, y de repente Woody Allen, Isaac, empieza a hablar con él. Y es fascinante porque, claro, yo creo que aquí estamos todos acostumbrados a escuchar la voz subtitulada del doblaje de Woody Allen que tenemos aquí. Y a mí me fascinó, es muy divertida porque se convierte en una conversación con esas neurosis de Woody Allen que está perfectamente lograda. Y metiendo todas esas frases de yo fui a un colegio donde para ser profesor era obligatorio tener un trastorno mental. Y todo ese tipo de cosas. Ahí sí me gustaría preguntarte
¿cómo es ese proceso creativo? Es decir, para empezar, ¿cómo afrontas el decir, ostras, que tengo que hacer un diálogo de Woody Allen haciendo de Woody Allen que tenga la misma brillantez que Woody Allen? ¿Cómo lo afrontas? O sea, ¿te pusiste en casa, cogiste filming, te dedicaste a ver? Bueno, yo era muy aficionado a Woody Allen, incluso leía y tenía su librito de Manhattan, el guión de la película. Lo tenía en casa en una colección, no me acuerdo cómo era, con unas tapas grises. Y entonces, bueno, Woody Allen es judío, Manhattan es Nueva York, es donde se transcurren la mayoría de los cuentos, todos. Y entonces, pues se me ocurrió juntarles, ¿no? Sí que es cierto que hay un precedente en una película de Woody Allen, que es La rosa púrpura del Cáicaro, que creo que también sale de la conversación, ¿no? Sale de la pantalla Woody Allen y todo esto, ¿no? Entonces, yo ahí sí que tengo que releer y otra vez todas esas neuras que tenía Woody Allen, ¿no? Y las voy aplicando al diálogo con un señor anciano que está en una residencia y que ve Manhattan porque le recuerda. La ve todos los días la película, hasta que ya Woody Allen se cansa de verla ahí todos los días. Él solo dice, a ver, ¿pero tú qué haces ahí viendo la película todos los días y tal? Entonces le cuenta por qué, ¿no? Y ahí es por amor, ¿eh? Está viendo la película por amor, porque él, veía esa película siempre con una mujer que ya no está con él, ¿no? Y esa es un poco la historia de él. Y sí que es cierto que están todas esas neurosis con las enfermedades que tiene Woody Allen y todos sus chistes, está ahí todo mezclado, metido. Incluso vi muchas veces por internet los capítulos, está dividido como en capitulitos y está con frases textuales de cómo de las acotaciones de los inicios, de las acotaciones cinematográficas de los inicios de Manhattan, ¿no? Pues Nueva York, el sol sale, obreros trabajando, el humo no sé qué, descarga de pescado. Y entonces, eso viene en el libro, pero no viene todo. Entonces yo me vi todos los trozos de la película y iba parando, plac, y veía obreros en el tejado, plac. Todos los que salen están... Sí, son planos que salen en la película, que algunos no están en el guión descritos, porque el guión no abarca todo, hace una acotación. Entonces me voy fijando en todo eso y voy armando una historia que a mí también me satisface mucho, me resulta simpática, porque siempre he sido muy fan, y soy todavía, pero ahora veo menos películas del, pero de Woody Allen, ¿no? Yo creo que Woody Allen es uno de los grandes ejemplos del humor judío. Yo creo que en Estados Unidos, precisamente ese humor judío creo que es la forma más brillante en la que consiguen retratarse y reírse de sí mismos, ¿no? Eso también yo creo que en ciertos puntos de España también lo tenemos. Y a ese tipo de humor judío... No, él, en un momento dado, el otro pues ya se van conociendo, ¿no? Sabe que el otro es sefardí, Woody Allen no. Entonces dice, yo una vez tuve un amigo sefardí, tal, donde vivía en Brooklyn y tal, dice que olía a ajo, que iba a su casa. Eso no es real, eso sí te lo has inventado, ¿no? ¿Lo dice él? No, te hablaba del tipo de humor porque sí hay una historia que me pareció especialmente, no sé, entrañable, graciosa, que es la de Duelo a muerte en la ribera del Hudson. Que me recordaba, no sé si a Walter Matthau y Jack Lemmon o a estos dos cascarrabias de los teleñecos, ¿sabes? Que siempre están aquí. Sí me gustaría que nos contaras un poquito de qué va y por qué se te ocurre esa historia, porque de repente, sí es un contrapunto muy curioso, no te esperas encontrarte con eso viniendo de Cádiz olvidado en el cementerio de Manhattan. Bueno, ahí confronto a dos ancianos con problemas, ahí entra en juego la dependencia, el tema de los cuidados también en el libro, hay cuidadoras latinas. Entonces hay un sefardí y una askenazi de 80 y tantos años que se conocen después de operaciones, cada una cosa en el hospital, y que luego pues van con sus tacatacas y con las chicas que les cuidan, se juntan pues todos los días en un parque que hay lineal. Tú no lo habrás conocido si has sido de pequeño, porque creo que lo han hecho luego. Que por Google se ve hasta la rotonda que hace en el agua, que es donde sucede todo, se ve que es transparente y es curioso verlo. Y entonces, confronto un poco a los askenazíes y a los sefardíes. Y
porque los sefardíes en un principio, pues hablamos, eran tal vez personas más con más poder económico, mejor cultura, los que salieron de España, y por ejemplo los que fueron de Europa pues eran muy pobres, pero luego ha sido al revés. Ahora los eskenazíes dentro de de los judíos pues están como, parecen un poco más superiores que los sefardíes, y tienen esa rivalidad que se mantiene como dos viejos cascarrabias, ¿no? Entonces, con sus tacatacas echan una carrera y ahí transcurre todo. Fatalidades siempre hay, pero bueno. El sobrino de uno de ellos es Woody Allen. Era su sobrino, ¿no? Bob Dylan. Y de hecho, Bob Dylan sale 2 veces. Sale en otro cuento también, ¿no? Al final vas escuchando el de la ambulancia que oye en la radio que 2 ancianos han tenido un accidente. Vale. Bueno, esta pregunta puede ser un tópico, pero a mí me llama la atención. De estas 9 historias, ¿hay alguna que corre sola? ¿Sabes? Que empiezas y que dices, ¡buah, va! Y otra que de repente se atranca y no hay manera. ¿Eso existe? ¿O han caminado parecido? No he tenido muchos problemas en ese aspecto de que se me hayan parado las historias, ¿no? Porque lo bueno de hacer relatos es que haces uno y estás 1 mes, 2 meses o 3, lo que sea, y lo vas haciendo. Y yo, por ejemplo, en los relatos, muchos me gusta saber el final. Yo sé el final, empiezo teniendo claro el final y eso es lo que ha pasado, lo que les ha pasado, y luego me monto algo para que lleguen hasta ahí, ¿no? A veces es un título solo también, ¿no? Me gusta tener siempre el título también de los relatos, ¿no? Entonces, atrancarse, yo creo que no se me ha atrancado ninguno. Alguno me ha podido costar más porque ha sido más personal. Pues el de... No, bueno, hay uno, son en Nueva York, hay uno que, el de la perdiz roja, es un judío que es converso al catolicismo, o sea, ex judío, y está de conserje en una universidad de jesuitas de Nueva York, en la de Fordham. Y entonces este tiene una tradición de que en su familia siempre ha habido una perdiz, descienden de Castilla, siempre ha habido una perdiz roja que en su casa que se la traía, ¿no? Entonces él también mantiene, es un poco sincrético, es católico, pero bueno, al final le quedan ahí reminiscencias, ¿no? Y ahí he juntado, ahí sale Nueva York y sale Oña y Cornudilla, que es un pueblo de la Bureba, y ahí sí que me he tenido que informar de cómo, porque yo no soy cazador, cómo se caza una perdiz, porque ese es en los años 50, ¿eh? Y entonces cuento desde España cómo se caza la perdiz y cómo se lleva a Nueva York. ¿Y cómo se lleva? Pues entonces esto está basado en una historia real, que es un editor soriano que estaba afincado en Vitoria, que tenía una editorial. Al saber que yo era de Oña, un día me dice, pues yo he estado en Oña, porque me dedicaba a vender en los años 50 del siglo pasado maquinaria agrícola de una empresa que se llamaba Juria, que hacía trilladoras, veldadoras en Vitoria, ¿no? Y iba a Oña a vendérselo a los jesuitas, que en Oña había un colegio máximo de los jesuitas muy importante, una facultad de teología y de filosofía, había ahí 700, ahí estudió el padre Arrupe, Arzayus, los 2 hermanos. Un hermano Arzayus tiene un libro del monasterio de Oña, en el año 50 hecho, sí. Bueno, gente importante dentro de los jesuitas, ¿no? Entonces él llegaba allí a vender cada año su nuevo producto, ¿no? Y llegaba allí a la plaza del convento, que es un convento muy grande, con una fachada enorme, en un pueblo pequeñito, y le dijeron, ¿qué haces aquí, Ernesto? Márchate. No, ven otro día. Y era que venía el secretario de Estado de los Estados Unidos, John Foster Dulles. ¿Y a qué venía? Pues tenía un hijo jesuita, él era protestante, un hijo jesuita que se había convertido al catolicismo, Avery Dulles, que fue cardenal con Juan Pablo II, y pues estaba estudiando en Alemania y había venido con estos curas, con algún jesuita vasco estudiante, había venido a Oña en unas vacaciones y coincidió que estaban en España porque habían venido a firmar con Franco, en el gobierno de los Estados Unidos, la cesión de las bases americanas de Rota, Morón y todo esto. Y coincidió allí, fue a ver a su hijo, y entonces pasó todo esto, y ahí, a raíz de ahí montó toda la historia con el cementerio de Arlington en Estados Unidos, el entierro de John, el secretario de Estado,
Y ese es un hecho histórico, sí. Ahí el editor me dijo, yo metí ahí fragmentos de cartas de Areilza, que era entonces, no sé si embajador, que fue, y me dijo, igual es demasiado histórico, quita cosas, y ahí le hice caso y quité alguna cosita de ahí de eso. Bueno, yo creo que igual ha llegado el momento también un poco de abrir la conversación, si procede al público. Yo voy a cerrar como hemos empezado, que he empezado preguntándote, oye, pero tú has vivido has estado en Nueva York, y dices, no, ni estaré. Nadie lo diría por el libro, porque hay una parte del libro en el que el autor de Sefardíes en Nueva York va a Nueva York a presentar el libro y le entrevistan por la radio. De hecho, yo hasta me había planteado hacerle estrictamente las preguntas que te hacen aquí, como por ejemplo, ¿cómo es que un autor novel que ha escrito una obra, bueno, novel no eres, una obra que no ha tenido demasiado éxito en su país, se decide a traducirla al inglés? ¿No es ese un personaje que pelula por los cuentos? En fin, ha sido una casualidad y un empeño de mi amiga Rachel Garzón. ¿Rachel Garzón existe? ¿Es absolutamente inventada? Porque aparece en otro... Rachel Garzón es una profesora de literatura que es un personaje inventado. Bueno, Garzón es un apellido judío, Baltasar Garzón y todo esto, que le he puesto ahí ese apellido. Y ella está en un relato con Antonio Muñoz Molina y con Philip Roth, que ya está fallecido, ¿no? Y entonces me lo invento para explicar un poco. A mí me gusta que, aunque sea un libro de relatos, que se pueda ver entero, como un todo, ¿no? No que sean relatos así deshilachados. Hay personajes que pasan de un sitio a otro, otros no, hay algún corte. Y este último relato hace un poco una historia, un compendio de todos, ¿no? Porque hay un autor ficticio, que no soy yo, que es el personaje que decía Igor, ¿no? David Barnatán es el autor del libro con Sefardíes en Nueva York, que va a Nueva York y es un personaje que tiene familia en Nueva York, como Igor. Y vaya a Nueva York, y él ha pasado su juventud en Nueva York, ¿no? Entonces, bueno, va allí y, bueno, pues tiene una conversación. Es un cuento que resume un poco todo y que además técnicamente se autoconstruye el cuento. Se va haciendo mientras se va relatando. Eso a mí me gusta porque, por ejemplo, hay intercambio de conversaciones por WhatsApp, por correo electrónico, y le dice el editor, por ejemplo, dice, a ver, estás enrollándote demasiado, esto lo tienes que animar un poco. Y entonces, mientras va al taxi a la entrevista, en el taxi, pues ahí pasa algo en el puente de Brooklyn, ¿no? Entonces se corta todo, no llega a la entrevista, y dice, muy bien, así está mucho mejor el cuento. Entonces, el cuento se cuenta a sí mismo, es una cosa que, bueno, aparte de explicar cosillas de los demás relatos, cierra y lo redondea un poco, no sé. ¿A ti qué te ha parecido? No, a mí me ha gustado y ya desde Woody Allen empiezas a vacilarnos, que es justo el anterior. Sí, pero con otro título, ¿no? Que eso también está muy bien traído a nivel comercial, porque se supone que allí lo titulan Sephardic Jews in New York, porque como no saben Sephardic directamente lo que es, para que lo tengan claro. Bueno, Eduardo. Hay una librería en Nueva York que se puede desayunar y comprar libros, ¿no? Y entonces, pues él va allí y ve su libro en el escaparate, claro, como debe ser, ¿no? Y lo compra, y entonces la responsable dice, ostras, trae más que lo están empezando a comprar. Bueno, para mí ha sido un placer leerlo, la verdad, y hablar tranquilamente sobre estas historias.